Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Hoy traigo a este programa Ye o no Ye, y va a ser que Ye, a un representante total del fútbol. Bueno, vamos a empezar diciendo primero que fuiste un preparador físico ya de niño, estando en el colegio de Loyola, después en el colegio de Meres. Fuiste que por una de las cosas primordiales que yo vine aquí, porque como estamos hablando de la selección española, aparte de ser entrenador de equipos como hoy el Langreo actual, hace muchos años del Langreo, del Oviedo, del Santander, ¿qué más equipos estuviste por ahí? Montones. En el Club Siero, que fue buenas. En el descenso, estuve en el Real Burgos y estuve con Vicente Mier en la selección española, en la absoluta y en la olímpica, que fue medalla de oro en Barcelona 92. Sí, es verdad, sí. Anteriormente a todo esto, pues hice muchos años de atletismo, con un entrenador de la calidad y la categoría de Luis Norniella Menéndez. Fui campeón de Asturias, fui campeón de España de 400, de 800, de 4x4. Representé a Asturias en algunas ocasiones y fui récord de Asturias de 800 metros juvenil. Es decir, que no es como los entrenadores que yo critico ahora. Yo a los entrenadores de arriba, de esos que salen de los equipos que están ahí, ¡pum!, ¡ala, entrenador! ¿Entiendes? Tú fuiste un entrenador, trabajamos. Primero, porque hiciste una preparación física perfecta. Porque, claro, tú tuviste que estudiarlo, ¿no? Sí, en Madrid. Eso. Y bueno, como venía del atletismo, coges todos los sistemas de atletismo, porque soy entrenador nacional de atletismo también, coges todos los sistemas de atletismo y los aplicas a la preparación física del fútbol. Claro, porque yo ando criticando, es decir, yo criticando no, yo digo la puta verdad. Es decir, yo no acabo de entender cómo un chaval, ahora ya es futbolista, de eso es un poco de nivel y ¡pum!, pasa por delante de todos, o estos otros de abajo. A ver, ¿qué profesores tienen? Claro, tú estudiaste una carrera, que yo como igual que el mi FIU, estudié una carrera digna, y después si va a hacer el fútbol, pues tiene una ventaja. Pero es que estos que salimos ahora están como yo. Cuando yo fui a la escuela de entrenadores, era que el Sirgo, acuérdate, de Sirgo, Badás y punto. Un poco más que lado con un canuto y firmarse y eso, nada más. Y los profesores no cambiaron nada. Los profesores, oye... Ahora los actuales entrenadores tienen unas facilidades que otras personas que no fueron futbolistas no tienen, ¿no? Un entrenador ahora, por el mero hecho de haber jugado en primera división, ya tiene una ventaja. Van directo, sí, tienen ventaja porque hacen el curso directamente en Madrid y tienen unas ventajas que no tiene una persona que tiene que empezar haciendo el juvenil, el regional, el nacional. Bueno, igual, porque a la hora de aprender no aprende nada. Tú estuviste preparando 20 años para tener una carrera y esos en 3 meses cada año, pues lo sacaron. Eso es una vergüenza. De hecho, yo ejercí primero como entrenador nacional de atletismo, que entrené atletas, y cuando yo consideré que eso estaba... Yo te conocí en el colegio Loyola. Me fui a hacer el juvenil de fútbol, que coincidí con Vicente Miera entre los alumnos. Sí, bueno, Vicente Miera, claro. Vicente Miera hay que reconocerlo. Yo por lo menos, yo creo que fue el mejor hombre que conocí yo en el fútbol. El fútbol antes era de otra forma, lo vivíamos y punto. Y víamos que nos destacaban. Vicente Miera fue un tío, dejó el Langreo, dejó el Madrid, empezó a entrenar en las categorías de abajo. Es decir, que no fue ninguno que ponte ahí que esto está chupado. Lo trabajó. En las categorías de abajo hay que buscar los jugadores. Tú tienes ahora tu yerno, entrenador del Langreo, que viene trabajando fuertemente, va poco a poco, y esos a la larga pueden ser muy buenos entrenadores. Pero ¿qué pasa? Después va a venir el Istu de turno, que como fue jugador un poco más, y ahí es mejor entrenador. Y esto es mentira, una puta trampa. Bueno, en este caso yo tuve una ventaja grande, ¿no? Yo tuve 2 grandes padres deportivos. Uno fue Luis Norniella, que me enfocó por el deporte en el colegio, cuando yo era un chiquillo de 16 años y hacía atletismo, y después tuve otro profesional tremendo, como fue Vicente Miera, que me dio la oportunidad de irme con él a Madrid,
cuando yo era un total desconocido, entrenaba al Vetusta, entrenaba al Siero, y de buenas a primeras estaba entrenando a Michel Yabutragueño y a Andrés Zurreta y compañía, ¿no? Entonces ese fue mi gran valedor, que me llevó a Madrid con unos a trabajar, y después tuvimos la suerte de la medalla olímpica, que creo que tanto Vicente como yo, sobre todo Vicente, tenía que continuar en la selección española de aquella. Pero bueno, circunstancias del momento pusieron a Javier Clemente. Pusieron a Javier Clemente, pues, y punto. Y después, y no lo hizo mal. Y un tío que está vinculado también a Asturias mucho, con Javier el Fisio, con tal. Sí, sí. Es decir, eso, yo eso lo admito perfectamente. Pero después yo mejor llego y ahora últimamente ya se hace todo a través de estás en Madrid y ala, para adentro. ¿Dónde estás, Tomás? ¿Dónde los demás? No jodas, pero vamos a... Yo creo que, y eso hay que reconocerlo, yo lo veo a Vicente, que viene muchas veces, viene a la cena de los entrenadores, viene a todos los años, y está siempre ahí a los equipos y un lado a otro. Yo reconozco que todavía estaría perfectamente vinculado a la selección española actual, creo. De hecho, está en el comité de entrenadores nacional, sí, ¿no? bueno. El vicepresidente, me parece. Sí, alguna vez me llamó a mí un poco la atención. Oye, Jaime, joder, ¿cómo te metes con los entrenadores? Porque tengo razón de meterme, joder, no me los defiendas tanto. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, aquí en este mundo del fútbol hay muchos entrenadores. Estamos los entrenadores con título y los que llevamos muchos años, y hay muchos entrenadores fuera de los equipos que juegan a eso, a ser entrenadores y a dar órdenes y a mandar. Hay mucha gente que está un poco metida por detrás, que toma decisiones importantes, y algunas veces esas decisiones perjudican. Ya, pero mira, Miguel, yo tengo una cosilla, hay gente que abajo, que empiecen para querer ser entrenadores y nunca van a llegar, porque los jugadores un poco de élite, ellos van a absorber todos los ramas, y eso no está justo, no es justo, no. Hay gente que está preparada, que ves de equipos de abajo, y sin embargo los de arriba los absorben, pero con una facilidad de miedo. Y nadie quiere entrar en el juego. Yo no acabo, siempre lo digo, yo no acabo de entender. Tú ayer fuiste al Langreo, yo vi el Langreo jugar ayer, y sufrí una satisfacción maravillosa. A mí, que nadie me diga, oye, si yo veo el Madrid o el Barcelona, claro que los veo jugar y que me presta. Pero también me presta cómo evoluciona la gente a lo mejor del Langreo ayer, ¿entiendes? Sí, ¿O no? La satisfacción tuvo que ser maravillosa. Tremenda. Claro. Yo celebré los goles, hoy se ve en España, en la España digital, una fotografía, me cogen a mí, no sé por qué, porque es una casualidad, ¿no? Y celebrando los goles con un entusiasmo grande, porque yo entrené al Langreo y lo dejé campeón de liga hace muchos años, y jugamos una promoción de ascenso con el Alcira y nos eliminaron en la primera ronda. Y ahora tengo a mi yerno, que es el entrenador del Langreo, que lo dejó segundo con los mismos puntos que el Lealtad, que está en una promoción de ascenso, que pasa 2 rondas difíciles porque hay mucha competencia, hay mucha igualdad, y que el año que viene, incomprensiblemente, no va a seguir en el Unión Popular. No jodas. Pues no va a seguir, porque parece ser que no... Bueno, parece ser no, es seguro ya nos avisaron hace algunas fechas, pues que no va a seguir porque no le van a renovar. Pero bueno, son circunstancias del fútbol, ¿no? Bueno, pero son unas circunstancias que se hacen. Eso antiguamente eso no se hacía, había que esperaba eso hasta el final, porque claro, hoy el Langreo depende, está en manos del entrenador, es decir, para subir o para bajar. Que esperen, joder. Y cuando al final, mira, oye, lo empatado por lo servido y punto, claro, perfectamente. Pero ¿con qué ilusión siempre está ese guaje ahí preparado para ganar ese próximo partido que falta? Con ninguna. ¿Por qué? Porque viene una gente que no sabe nada, nada más que porque se apunten a... Es que además lo triste de esta situación, porque es triste, es que estando jugando una promoción de ascenso el mismo día que se desplazan, el mismo sábado que se desplazan a jugar contra el Atlético Monzón, en el autobús, en el periódico, viene Redondo muy cerca de la Unión Popular. Redondo no tiene culpa ninguna, porque es un entrenador que le llaman... Y además lleva un entrenador. Y es un entrenador, o sea, no tiene absolutamente culpa. Pero ¿cómo se puede filtrar la noticia y que en el mismo autobús, cuando vas de viaje, leas eso? Porque eso sin querer desestabiliza. Bueno, pues eso ya aproximadamente lo que vamos a ahora desde el Oviedo. Tú dices aquí el Oviedo, tenemos aquí ahora con un presidente
Pero bueno, aquí qué presidente y el que tenemos en Oviedo, cuando hay un paisano que anda por México y va a venir, cuando venga opina, cuando deja de... Pero bueno, entonces aquí no hay una representación, un presidente que por lo menos el que tiene que mandar el presidente, joder. ¿Eso por qué están? Por el que quieren. Pues eso está porque evidentemente hay un máximo accionista que es el Grupo Carso, y el Grupo Carso puso un consejo de administración por 3 personas, pero quien realmente manda y domina... Pero esas 3 personas no me digas a mí que son hombres de fútbol, porque si soy yo ya los tengo echados a los 3, ¿no? Oye, vengo para casa, joder. No los conozco bueno, ni personalmente, es decir, ninguna de las 3 personas que están en el consejo de administración son las fuerzas vivas o los fuertes. Yo particularmente como hombre de fútbol no los conozco. Creo que uno de ellos estuvo vinculado un poco con el fútbol modesto, me parece, pero yo personalmente no los conozco. Bueno, estamos hablando de una sociedad como el Oviedo, que el Oviedo tiene que tener una representación extra de aquí, ¿entiendes? O optar, o llegar, o mañana, o llegar y decir, a ver, Pablo Lago no tiene equipo, pum, pues hay aquí, hay un presidente, pero estamos esperando a uno que no sabe dónde queda la calle Uría en Oviedo, joder. Y ya hablamos del Real Oviedo, es que yo no acabo de entender eso, ¿entiendes? Y siempre lo comparo con las comidas. Oye, uno puede comer jabalís, percebes, lo que quiera. Y otro come, y es tan feliz el otro comiendo unas patatas guisadas o unas faves de puta madre, ¿entiendes? La satisfacción es igual. Sí, Y bien venimos aquí, estamos haciendo. Y yo en el fútbol es donde veo las diferencias tan grandes, que no se tenía que ver. Yo, como estuve en el Oviedo, y estuve en varias épocas, pues la verdad es que la última fue un poco desagradable, porque fue cuando tuve un accidente, después le dejé el título prácticamente, porque mandé un escrito al comité de competición y a la Federación Española de Fútbol, al comité de entrenadores, para que le dejasen a Rivas entrenar, porque no tenía la titulación suficiente, y como yo era transitorio y eran unos meses de baja, pues lo concedió la Federación. Pero después salí mal porque fui a un partido siendo socio y cuando salí del campo, pues 2 o 3 allí me insultaron y entonces lo que cogí fue llegar a casa, romper el carné y no volver al fútbol. Lamentablemente, siendo del Oviedo como soy y deseando que el Oviedo gane todos los domingos. Bueno, y lo sigo por la televisión. Yo no estoy de acuerdo contigo tampoco, verás. Yo no estoy de acuerdo porque tú ponen a Rivas. Rivas era el menos indicado para entrenar al Oviedo, porque ni había entrenado, ni había hecho nada, ni nada, no más que porque fue jugador y todo, y el mismo trampeo. Joder, valdrá más el que viene trabajando en el Coyoto, en el Oriana, o en casa, no, lo que pasa es que en aquellos momentos hay que reconocer que Antonio era el ayudante mío, era el que estaba conmigo. Teniendo tú de ayudante. Sí, o sea, yo cogí el equipo... Pero él no tenía carnet. No tenía título nacional. Tenía el título y estaba conmigo de segundo. Lo normal es que para los partidos que faltaban continuase Antonio. Miguel, hiciste... Después sacó el título nacional y al año siguiente fue el titular. Pues sí, cuando saque el título nacional, que ya eludieron un poco por el artículo 29 del amiguete, pues ya se entra, no me vengas, porque tú hiciste muchas cosas muy buenas, muy buenas. Yo soy un tío de muchos años de fútbol y te conozco toda la trayectoria tuya, de cuando entrenabas, con los colegios y todo, pero bueno, hay que un poco lo del Avilés. Pues lamentablemente perdió ayer. Yo lo siento muchísimo porque hizo una campaña sensacional. Josu Uribe lo hizo francamente bien, le sacó un rendimiento importante a jugadores ya con experiencia y que venían ya un poquito de vuelta, y la verdad es que lo hizo muy bien. Fue una pena que ayer no pudiesen salvar la eliminatoria, pero no se le puede quitar mérito ninguno a la trayectoria que tuvieron, que fue extraordinaria. No, pero bueno, yo también creo, yo soy mucho de Josu, mucho. Soy muy forofudel porque ya lo vi empezar a entrenar cuando entrenaba en el Astur. Y a mí cuando ves, y yo voy a los campos, yo igual voy a un partido de fútbol que a un entrenamiento para ver. Y iba allí, oye, y lo vi trabajar, y yo, joder, este tío, y después fue un ciudadano, tuvo casi como tú, mucho, después fue a Las Palmas, para un lado, para otro, se movió. Y eso yo lo valoro mucho. Sin embargo, ayer, yo creo que los jugadores, por las circunstancias que hay en los equipos de fútbol, ayer en el Avilés, los jugadores del Avilés no hicieron nada,
no hicieron nada, no se estuvieron comprometidos. Mira que yo hablo a favor del Avilés, estuve allí un poco tiempo, estuve tal, soy admirador de Josu, todo, pero yo creo que ayer el Avilés no es por nada, lo estuve viendo. Oye, no hicieron yo no tengo juicio de valor porque yo no lo he visto. Oye, estuve celebrando lo de el pase de Unión, ¿no? Sí, no se pareció nada. Pero bueno, algunas veces en estos partidos, que son decisivos, porque los playoffs son muy difíciles de jugar, no es un partido de liga normal, ¿no? Hay que atacar, hay que hacer gol, hay que defenderlo, y es muy complicado. Y muchas veces los jugadores, sin querer, no hacen ese rendimiento. Yo me acuerdo, hace muchos años, entrenando yo a la Ensidesa juvenil, jugamos el Campeonato de España, la final del Campeonato de España, o la fase final del Campeonato de España juveniles, y fuimos a jugar a Castellón, contra el Castellón. Castellón tenía un equipo espléndido. Nosotros también, porque tenía a Esteban, a Ballina, teníamos a Calvo, teníamos un equipo muy bueno en juveniles de la Ensidesa. Algunos de ellos ya jugaban en Segunda División B, de aquellos juveniles. Y fuimos a jugar a Castellón, y fue tal la presión, la falta de experiencia, estás empezando, que les metía a los propios jugadores en la charla y tal, que nos metieron 6. Empezamos a estar en el campo a partir del segundo tiempo. Los primeros 45 minutos fue una situación... Sí, pero... Y por eso, algunas veces la culpa pues la tenemos nosotros, ¿no? Yo algún partido de esos así, llegabas allí, pero estábamos hablando de niños, de 17, 18, y vas a que el partido que... Pero es que estos... Ahora, en la última semana en Avilés yo creo que hubo algún follonuco, primero porque la gente, y el director me parece que habló, el director deportivo me parece que habló, dijo, claro, que ¿cómo van a subir? ¿Cómo van a hacer nada? Si hoy van 2.000 y mañana van 300. Si la gente no lleva verdad, la gente no es ni del pueblo ni de nada, la gente no lleva... Un desastre, la gente del fútbol es un auténtico desastre. Quites los equipos grandes y los demás campos ves hundidos. Es que va poca gente, claro. Va poca gente porque se perdió también equipos de Solera como Avilés o como Unión Popular de Langreo. Ayer en Langreo, por el dato que dieron, había 1.980 espectadores, ¿no? O éramos 1.880, que yo allí estaba con mis nietos. Pero la gente dejó de ir al fútbol mucho, porque hay mucho fútbol televisado, porque influye directamente en todos estos equipos modestos, y ahora ves un Madrid y Barcelona, y a la misma hora está jugando el Avilés o el Unión, entonces la gente se queda en casa más cómodo, tomándose una copa, una cerveza o un café, y viendo el partido en casa y no cogen frío. Por eso, ahora vamos a seguir hablando, entonces vamos a hablar de una cosa que tú fuiste ahí con la selección española. Yo soy un forofo del equipo español. Yo ya somos dos. De mano te digo que va a ser campeón siempre que siga valorando los jugadores que tuvo. Yo creo que todos estos nuevos que entren y tal me parecen bien, pero no están al nivel de toca, y eso hay que ponerlo, aunque pierda. Pero claro, si hablamos de ese fútbol de abajo, que yo quiero mezclarlo con de arriba, porque es una auténtica vergüenza, es que en un país como este, esos jugadores que yo soy de España, yo quiero que gane España, que es todo, pero oye, 720.000 euros de prima, cuando después los niños tienen que pagar, y hay familias que no tienen un duro para hacer deporte, pero y es que la vergüenza que yo siento, es, yo tengo bastante amistad con el presidente, con el señor Villar, pero que diga que se lo manejan ellos, se lo manejan ellos con el beneplácito de unos señores que son las televisiones, que ponen los partidos y hacen lo que quieren en perjuicio del resto de los niños. Tú dijiste ahora que los niños a las 12 de la mañana están viendo un partido de primera y otro de primera, y los niños no van ni los padres ya. Pero ahí hay una pequeña diferencia. Yo creo que la selección española, la Federación Española, no se beneficia mucho de la televisión, sí una parte, efectivamente, pero es más la publicidad que tiene atrás. Cuando yo estaba en la selección solo teníamos una publicidad, que era Televisión Española. Hoy en la actualidad las casas comerciales que dan publicidad a la Federación y le dan un dinero enorme,
Sí es cierto que la prima que cobran los jugadores españoles si ganan el Mundial es un poco alta. Eso hay que reconocer. Un poco alta. Y que había que determinar más dinero al fútbol base para potenciar campos y buenos entrenadores y buenos preparadores físicos y buenos servicios médicos. Todo eso es fundamental. Actualmente mejoró mucho. Que ellos generen ese dinero, yo no voy a decir que no. Usted habla con las televisiones, pero usted no sabe, usted no para, la televisión no para. No, tenía que haber un gobierno que espere, ¿dónde va? Tanto dinero, no, mire, vamos a ingresar en el gobierno, para que el gobierno, si no lo hace usted... No, pero es que si lo ingresa en el gobierno tampoco llega para los jugadores. Bueno, pues que no llegue. Lo que no se puede hacer es hacer tanta propaganda de los equipos grandes en las televisiones todo el día, y después se lo llevan ellos. Porque los niños no tienen para pagar 30 euros que cuesta al mes a los chiquillos jugar. De hecho, los niños actualmente en los equipos de fútbol pagan. Pagan una cuota mensual para la ropa, para el campo, para no sé qué. Pero entonces, lamentablemente. Pero claro, los equipos modestos tienen que vivir de algo. Yo digo, ¿de qué viven los equipos modestos? Pues de ahí, hay que pagar a la federación, hay que pagar a los árbitros, hay que pagar a todos. Hay que pagar a todos. No hay un duro. Y entonces tienen las propias familias, con el sistema que hay, con las pocas posibilidades que tienen las familias por la cuestión del trabajo, todavía tienen que, para que sus hijos hagan un deporte que les gusta, tienen que poner 20, 30, 40 euros todos los meses dedicados pues a la escuela de fútbol de cada equipo para que puedan sobrevivir. Eso es culpable la Federación Española de Fútbol, es culpable el gobierno, esté el de derechas, esté el de izquierda. La Dirección General de Deportes, o Consejo Superior de Deportes actual, ¿no? El del Consejo Superior de Deportes, como se sienta en el palco de puta madre, va todo de maravilla. Y como él le sobran los 30 euros, pues está. Pero un paisano que no trabaje ni él ni la mujer en casa, tiene que seguir para que su propio hijo haga deporte. Lamentable. Para pagar. Eso lo sé yo. Lamentable que tenga que pasar eso. Bueno, vamos a dejar eso y vamos a hablar de España. A ver, ¿qué opinión? A ver. Bueno, yo creo que España hizo lo más difícil y lo que merecía hace muchos años, que era conseguir un campeonato de Europa y un campeonato del mundo. Lo consiguió y cada vez, lógicamente ahora, este año, yo creo, desde mi punto de vista, que lo va a tener difícil. No porque haya bajado mucho el nivel del fútbol español, que ha bajado un poquito la selección. Demostración clara es los resultados tan cortos que dieron ahora contra El Salvador, uno de ellos, el antes de ayer. No, pero no bajan. Pero yo creo que los demás equipos, las demás selecciones, se lo van a poner muy difícil. Yo creo que Brasil, Holanda, Francia y sobre todo Alemania se lo va a poner difícil a España. Pues mi opinión es que si sigue jugando con el mismo sistema que hacía antes, es decir, yo no entiendo cómo la gente, viene un entrenador al Barcelona, por ejemplo, y desarmó el equipo, en vez de jugar al tiki-taka, pasó a jugar con los bandes. Para los bandes hay que ser más atleta, más fuerza, más todo. Y hoy España, si juega con ese mediocampo que tienen por aquí, jugando Xavi, el otro Xavi, Busquets, Silva, Iniesta, Cés, y uno arriba, y si no, tampoco pasa nada. Es que tú sabes... Sean campeones del mundo. Tú sabes que en el fútbol, mientras tu equipo tenga el balón, no te hacen gol. Claro, pues eso es donde yo baso. Esa es la primera premisa que tenemos los entrenadores, ¿no? Mientras nosotros tengamos el balón, el equipo rival no nos hace gol. Entonces, al tener mucha posesión y tener jugadores que definen bien, España, con Luis Aragonés, consiguió meter este estilo de juego, que es lo que benefició al fútbol español, porque además hay grandes jugadores técnicamente. Antes él lo habló, él lo dejó ahí, vino y siguió su línea, pero es que yo ahora veo a no lo veo muy claro. Hoy y anda mezclando. No, usted no puede ya mezclar. Ahora España o pierde con los que ganaron todo, que yo creo que no. Yo creo que a mí el que venga un atrevido y quite a Xavi Hernández, o quite a Iniesta, o que quite a Alonso, que quite a Cés, me parece un atrevido del fútbol,
o dicho de otro lado, no tiene ni puta idea, pero como yo era entrenador, y manda. Ese es el sistema que hizo Luis ahí, que empezó, y están ahí todavía todos. Vicente del Bosque. Eso, y después siguió Vicente y lo tiene ahí. Sí, Pero sí. Vicente anda, me parece que anda un día dudando. El otro día mandó con 3 delanteros. ¿Dónde vas con 3 si jugamos por medio campo? Vamos a seguir tocando. Y No, además, sí, es la virtud que tenemos. claro, nosotros. pero encima España mejoró. Igual que tiene un par de viejucos ahí, un par de... Hace muchos años, y tú recordarás, en el fútbol se decía que España era fútbol fuerza, ¿no? Como Alemania, de ese estilo, ¿no? Luego se empezó la calidad de los jugadores, empezó a haber jugadores mucho más técnicos, y ya antes era Brasil el que jugaba así hace un montón de años, que era el Antes fútbol, era fútbol directo, tira para adelante. fútbol calidad, luego vino el tal, y ahora nosotros tenemos esa La jornada de jugadores la calidad técnicos de que hay que esos. aprovecharlos. Por eso yo creo que España va a ser campeona del mundo. Dios lo quiera. Y bueno, llegamos a Nos nuestro gustaría horario que fuese campeona del mundo. de cerrar. Miguel, muchas gracias, Gracias a ti por venido, invitarme a porque este además programa. Fuiste una estrella en lo del fútbol. Nada. Yo estuve al niveluco de los de abajo. no hagas caso, Lo que pasa es que también tuve jugadores que desde a mí abajo llegaron a ser internacionales. Fui un entrenador que trabajé mucho, que estudié mucho fútbol. Fui pionero en algunas cosas, porque cuando yo empecé a entrenar, una de las cosas que obligué, y ahí están los porteros que lo pueden decir, es que los porteros jugasen con los pies. Claro. Y ahora las manos se utilizan lo justo, ¿no? Se usan para la parada, pero la extensión no lo puedes coger, ahí no sé, y hay que utilizar el pie. Yo hacía mis jugadores, mis porteros hacían controles, pases, hacían de todo. Y ahí fui pionero, y me lo reconocen algunos porteros que tuve, que hoy con los que tengo buena amistad, me dicen, tú fuiste pionero en esto. No, es que antiguamente, ya tenemos que terminar, pero antiguamente, oye, por nada, los entrenadores éramos mucho mejores, pero con mucha diferencia, porque nos gustaba mucho el fútbol. Y estos son porque son intereses creados, que quieren ahí. Yo no acabo de entender cómo un paisano puede entrenar a un portero, cuando tienes todo un equipo para tirar y para machacarlo, y después tú que estás solo allí, joder, que no te hinche la barriga, pues voy a tirar ahí unos tirinos, mientras aquí los otros corren, pues yo, era de otra forma. Miguel, muchas gracias, tenemos que dejarlo. Además voy a decirte que hace muchos años, pero muchos, que no asisto a ninguna tertulia ni a ningún medio de televisión, de comunidad, porque quiero estar lo más posible fuera del grupo. Bueno, pero no hay que estar, no, hay que dar guerra, si no estamos jodidos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.